Página 62 de A mi lo que Miri edición termina de de Ediciones comer. Leyenda. Dice, Ay, ¿de no. qué sirve la religión si deja de existir ante las calamidades? Muy accurate that shit con esta pandemia. El día de hoy, primeramente, venimos a expresar algo muy serio. Esto es el ya literario. En el valle que se extiende entre colina y colina, descansa la ciudad de Anvil, una población cristalina. No es una ciudad enorme, pero del tamaño ideal para la compra y la venta de zapatos y cereal. Camisas y yates, calcetas y tomates. Repletos están todos los escaparates. Nuestra historia comienza en la esquina de Main y Montreux, en la oficina de bienes raíces de Hank Humberflug. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí escuchándonos otro capítulo más. Bueno, el tema de este episodio es la literatura juvenil o lo que nuestra generación conoció como young adult. O sea, nosotros crecimos con este tipo de literatura, o sea, ya sea la literatura juvenil o la literatura infantil, nos enseñaron a verla y western a mis maestros de la preparatoria, literatura bastarda, que es un término muy feo, a mi parecer, Ah, me dolió. Vamos a venir a hablar de eso porque en realidad es literatura. Si no han escuchado nuestro capítulo donde hablamos donde intentamos definir qué es la literatura, vayan a escucharlo, pero la literatura es y por la literatura somos. Entonces, si tienen lectores, bueno, hay ciertas obras que nosotros consideramos si son literatura y en general, desde mi punto de vista, yo, Yamel, no sé qué digan Gerardo y Miri, creo que el término literatura bastarda o literatura barata es muy denigrante y no creo que realmente te lo merezcan. sí. Lo mismo que tú dijiste, Clara, por Por supuesto que sí. O dos. sea, quiero decir, por dos, Copia y exacto. pega. RT. Bueno, la verdad, Yamel, qué bueno que menciones esto de la literatura barata y bastarda. Bastardo. La verdad, a ti te lo dijeron, a mí me lo dijeron más suavecito, solo me dijeron que es literatura barata. Creo que contigo no fueron tan, como dicen, En suaves. primera clase Y pues, sí. de análisis literario Ujú. y pone ahí, para quienes no lo sepan, Harry Potter es literatura bastarda. Y así, I mean, A necesitaba ti te lo ser dijeron, así pero de a mí solo me cruel. dijeron que era literatura barata. No, sí me dijeron literatura bastarda. Y así, why? Sí. ¿Saben qué igual siento? O sea, el hecho de que le hayan dicho a esta Oye. señora, J.K. Rowling, el hecho de que le hayan dicho J.K. Rowling de, nada más si me lo vendes como literatura infantil. Bueno, no, o sea, es literatura infantil, pero el hecho de que sea literatura Es que el infantil primer no libro significa sí que es sea infantil. mala. Sí, sí es. Que la literatura infantil y la literatura juvenil no son menos literatura. O sea, estoy hasta la madre de ver libros preciosísimos infantiles que no tienen las suficientemente copias ni tienen la suficiente difusión porque son libros infantiles y porque el canon y la academia no los toman en cuenta. No entiendo por qué. Me hace falta razones. O sea, me voy a meter en el que necesita un libro para estar en la academia, pero ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace un libro merecedor de la academia, el reconocimiento de la academia? Que alguien dentro de la academia diga, this is good because of that, that y that. Fin. Puedo entender, Puedes puedo entender. entender que un libro necesite tener cierta forma y cumplir ciertas narrativas, tener un trasfondo, o sea, o sea, que no sea un libro plano, lo puedo entender, pero que sea un libro juvenil o que sea un libro infantil, no los hacen automáticamente planos, o sea, muchos tienen un trasfondo, muchos tienen un porqué, muchos tienen mucho significado dentro, no es una sola historia lineal, no necesariamente es plano, o sea, no estoy diciendo que no haya libros así, porque sí hay, claro, pero también Sí, los hay. literatura normal de adultos, hay literatura de todos los tipos que en todas hay planos. Y para eso mi amigo Paulo Coelho no me va a dejar mentir. Entonces,
¿Por qué hacer de menos literatura dirigida para jóvenes o literatura dirigida para niños como algo que no, o sea, nada más es de puro propósito recreacional o peor, educativo? ¿Ya sabes? Porque todavía los libros recreacionales, o sea, los libros infantiles, no, los libros juveniles, por lo general, son así como que, bueno, recreacionales nomás para pasar el rato. Pero los libros infantiles no pasan de ser libros educativos. Muy rara vez encuentras un libro que su propósito no es enseñar. Pero ABC, el 1, 2, 3, lo que es bueno y es malo, o sea, también. Cuando no claro. es o sea, no es el único propósito, El el único único fin, fin, ni el único uso que se le puede dar a un libro. Entonces, por me supuesto. estreso. Bueno, yendo por ese rumbo, yo los únicos libros infantiles que ubico que, por ejemplo, tienen un fin de introducción al mundo de la lectura y la literatura son estos que sacan, por ejemplo, la editorial, no sé, el sello de Selector, que no se hace sus versiones cortas de Los Miserables, el libro de Ana Frank, 20.000 leguas de viaje submarino, de que no llegan ni a 50 páginas. Y a grandes rasgos cuenta estas historias de los señores clásicos que luego, eventualmente, no sé, tendrán que buscar o algo así. Que no es tan mal, pero no me refiero ¿Sabes? a esas adaptaciones. ¿Te refieres a los títulos originales? Ya entendí. Ajá, pero dirigidos, o sea, los que se crearon para niños. O sea, Todo dirigido para los niños, sí. Dr. Seuss no es menos literatura por ser para bebés y para niños. Roald Dahl no es menos literatura por ser para niños y jóvenes. Michael Ende no es menos Efectivamente. literatura para ser para niños y jóvenes. Exacto, entonces, ¿por qué Hans Anderson tiene, o sea, no, o sea, es considerado parte de la ley, o sea, del canon? Porque los hermanos Grimm, o sea, son parte del canon de literatura, pero siempre están hechos a un lado. Y son parte del canon porque no fueron especialmente, o sea, y cada vez que cada vez que se te presenta a los hermanos Grimm, a Hans Anderson, o sea, cada vez que se te presenta a ellos por Christian Andersen, ¿cómo se llama? El de los premios. Hay unos premios especiales para niños de literatura, no me acuerdo. Pero cada vez que se te presenta a ellos en clase, siempre es que no era literatura para infantil, o sea, la volvieron. No era literatura. Siempre tienen que hacer ese hincapié. ¿Se han fijado? Es que no era, este libro no era para niños, pero lo volvieron para niños. Pero ¿y qué tiene? O sea, no lo hace menos bueno porque lo hayan vuelto para niños, ¿sabes? Entonces me estresa que las personas demeriten el valor literario de una obra por el público al que está dirigido. Se me hace una estupidez. Es una estupidez. Así como todas estas actitudes adultocentristas dentro de nuestra sociedad. Ya sé. Y pues no, la literatura infantil no es literatura bastarda, y no porque sea infantil la vamos a hacer de menos. Porque sí, Harry Potter en su principio fue literatura guión infantil, no sé. Y sí, hay una evolución narrativa entre los libros del 1 al 3 y un abismo de seriedad entre el 4 y el 7, claro, porque estás hablando de que los lectores originales de la novela, que los que pues, le compraron primeramente la novela cuando salió en su momento y se lo dieron a sus niños, fueron creciendo también junto con la historia. Entonces, es una historia como para, no sé, irse dando en pequeñas dosis a tus hijos o qué sé yo. O sea, al final de cuentas, tampoco se me hace justo encasillarlo en terror, en literatura infantil, dado que hay momentos de absoluto terror a mi parecer, como vendrían siendo la cuestión del basilisco en el segundo libro. Eso decir, está muy heavy, o sea, perdón, está muy denso. Porque desde el primer libro. Es algo que si un niño lo entiende, con que entiende que es que hay una criatura que está asesinando o que está petrificando a todos, lo ven y se vuelven piedra, o sea, es de que, güey, te va a dar miedo. Y la parte de la posesión, hasta la idea actualmente ¿sabes? O sea, la parte de Ginny siendo poseída. Pues, claro que
en una edad infantil hay niños a los cuales tienen cierta atracción por estas cosas de terror. Digo, aplicando en talleres de lectura en primarias, y estoy hablando de la experiencia propia, los chicos quizás no tuvieron tanto interés en la lectura como cuando yo introduje en un fragmento de It de Stephen King. ¿De verdad? O sea, sí, o sea, hasta que no estábamos como que introduciendo el terror, no, como que no hubo una respuesta como la que deseábamos, ¿sabes? O sea, sí hubo que la fantasía Alicia en el País de las Maravillas o la leyenda del Susbalam, sí hubo como que una pequeña Ujú. respuesta, no todos, y de repente llegó mi momento de brillar, introduciendo el terror, y pues hubo mayor interés. A decir verdad, los niños, como de entre 10 y 11, 12 años, sí tienen esta atracción y este deseo de experimentar emociones como lo puede ser el miedo y el terror. Esos momentos no se me hacen justos para encasillar Harry Potter como algo infantil. O sea, es O que sea, sí, pero o sea, hay tiene momentos más, muy maduros ¿sabes? que no Pero son. es que voy Ujú. a lo mismo. Sí O sea, es, yo sí sí, o es. sea, es que porque es infantil, es una lectura infantil, pero la lectura infantil no tiene por qué ser todo azúcar y todo flores y todo rosa. La literatura infantil también Ujú. puede manejar porque los niños al final tal vez no sean poseídos todos los días, pero siempre hay un niño que se queda sin padres, siempre hay un niño que tiene Sí, problemas en su casa y no exactamente. los hace menos niños, ni los hace, o sea, menos capaces de vivir una infancia. No porque, Sí, o sí, sea, sí. Apoyo muchísimo lo que acabas de son, decir. está bien, es literatura infantil, pero los niños también tienen que saber sobre la muerte, tienen que saber que la vida tampoco es color Ujú, de rosa, pero no que no todo está mal siempre. O sea, necesitas introducirle y ujú. necesitas hablarle a esos niños de esas cosas, de temas de guerra, porque al final se hablan de problemas que a veces están fuera del alcance. O sea, no porque, o sea, no a los niños no tienes por qué encerrarlos en una burbuja. Necesitas hablarle de esas cosas. Claro, Pero es, responder a sus ajá, preguntas y entonces todo esto. decir, no es que no es literatura infantil porque habla de temas duros. Estás al contrario diciéndome que entonces estás diciendo todo lo contrario a lo que estoy diciendo. No, está bien, es literatura infantil, pero la literatura infantil no está peleada con esos temas. Y la literatura infantil tampoco es, o sea, voy a lo mismo, no solo es para entretener, no solo es para pasar el rato, no solo es para educar, así, uno, dos, tres, ni didáctica. O sea, ya que al final sí tienes que aprender a aprender con un libro, porque de todos los libros que leas en tu vida, hasta de Paulo Coelho, puedes aprender algo. Entonces, hasta así. Hola, gente de internet. Para problemas técnicos salimos y no se guarda todo lo que estábamos debatiendo. Una disculpita. Pero sí, en resumen, Nos crecimos con esta literatura juvenil, infantil, porque pues fuimos jóvenes e infantes. sí, claro, en algún Entonces, lugar tuvimos que iniciar. Y son las y cosas que no callamos los literatos. fueron libros muy buenos. O sea, la verdad, yo Sí, cuando sí, entré a la por carrera supuesto. sí tenía mucho miedo de que me dijeran algo así de, no, es que todo lo que tú leíste no cuenta. Y fue por eso que antes de entrar a la carrera, o sea, el año antes de entrar a la carrera, yo me puse a leer un poco más sobre escritores latinoamericanos, que pues, encontré muy pocos, ¿no? Pero, ajá, no sé, y ahorita lo pienso, es como de, no, o sea, la literatura juvenil se llevó los mejores años de mi juventud, las Sí. disfruté, las amé. Sarah J. Maas, te amo con todo mi corazón. Todos y cada uno de los episodios del podcast llevan un agradecimiento eterno a Sarah J. Maas. Espero algún Y día se es que, Y entere. la verdad, en todos los episodios hemos estado hablando sobre no, nuestra historia como te literatos. voy a Y ser disculpen, honesta, y es se que aguanta. Trono de Freeland. Cristal Ujú. me dio toda la fuerza que yo no sentía o que no creí tener y que necesitaba en ese momento. Entonces, I Qué don't know. bonito, Sí. No, qué está bonito, qué bien, o sea, me inspirador. encanta que hables de... Me encanta escucharte hablar de lo que te gusta, ya sea Tony o de Sarah J. Maas. Entonces yo no son quejas, o sea, al contrario.
Sabes que escucho atenta. Creo que hay mi Bueno, gato tal vez no en tan mi atenta, cama. pero sí lo escucho. Y no, ya, Este, te amo. Así como cuando nos contó el trauma de que llaman literatura bastarda a Harry Potter y tú estabas hablando con Rita. es que estaba hablando con Rita porque a Rita también la ignoro de vez en cuando y ahorita dije, no. ¿Quieren agregar algo más a esa Ok. primera parte? No, solamente que, bueno, a la persona que me dijo que la literatura que yo estaba consumiendo y que me gustaba era literatura barata, hoy te puedo debatir y decir que, amigo, estás equivocado. Pero Ojalá Barato eres tú. fuera barata. Digo, Porque ay, sí, ojalá ojalá fuera fuera. barata, porque putos pesos un libro, o sea, 600 en pasta dura. ay, güey. En O sea, Amazon no se antes me los hace barato. encontrabas baratos. En que subió el Antes. dólar. Ya subieron a más de 300. Es completamente inalcanzable ya, o sea. Sí. Es como No, yo cuando te recuerdo que dicen, ese de... come más frutas y verduras. Y las frutas y verduras están más caras que la sopa. Y si comer frutas y verduras es un privilegio, leer es un privilegio. Es un privilegio. Es que en Es realidad más, muchas ahora los cosas, plásticos están más vivir baratos. bien en nuestro país es un privilegio. Vivir Porque bien. México mágico, No. claro. Efectivamente. Mira, ahora ya le quité la etiqueta a este libro que tengo en manos de La Guerra de los Mundos. Ustedes no lo pueden ver porque obvio están viéndonos en un medio no audiovisual. Bueno, sí auditivo. Pero No visual. este libro, exacto, este libro costó 45 pesos. Mi libro de Harry Potter, cuando lo compré, costó 245 más o 45 menos. pesos, sí. Actualmente está en pisando los 400 o 500 pesos. A la mierda. Sí, Sí. Yo me acuerdo entonces, que barata por no eso nunca es. compré los de Game of Thrones. Porque a mí se me hacían muy caros. O sea, más de 300 pesos era como No, hija, ahora los de Game of Thrones están más caros. O sea, mira, aquí tengo uno bueno, o sea, los demás no lo pueden ver. O tengo el segundo de Choque de Reyes. En su momento, ¿cuánto me costó? Fueron Esas estaban en 300 300 y pesos. algo. Porque estaban Estaban primero en en 400, después pusieron en 320. Lo Que está en dudo. 320. Actualmente este librito está en 420, o sea, 100 pesos más que cuando lo compré hace casi 4 años. Me sacó esa mierda. Y los que eran, los que son grandotes y tienen una portada bonita, también de la misma editorial, pero tienen como que el gráfico, la ilustración. eh, Esos están, o sea, estos son los de bolsillo, entre comillas. Los otros son las ediciones normal. Esos están pisando los 500 pesos. Ya lo acabo de checar hace no mucho. Entonces, comprándote los 5 libros si quieres que hay actualmente. Porque George R. Martin, quién sabe cuándo vas a sacar el 6º libro. Le va a pasar como a Carlos Esos Ruiz libros Zafón, se va están a morir antes de en escribirlo. 500. Ajá. Están en 500 pesos cada uno, o sea, te gastas creo que más de 2,500 pesos comprándote los 5 por separado. Ay, qué sad. Yo me acuerdo cuando me gastaba 700 pesos en 5 libros. Sí, es como de que, ¿en qué momento? Luego por eso me compré un lector electrónico y empecé a descargar los piratas, como antes, como en mis orígenes. Eso yo empecé a hacer esta cuarentena. Iniciando Y con pues exactamente por eso Midnight empezamos a descargar cosas ilegales. En realidad no fue ilegal. Mi amiga No, no lo fue ilegal consiguió realmente. legalmente y no lo Exacto. Y lo desbloqueó, ¿cómo se dice? Lo desencriptó para que se pueda pasar así como Juan por su casa en todos los teléfonos y dispositivos. Chale, sí. Entonces, ay, disculpen, es un préstamo mutuo, no es como de que lo hayamos pirateado y lo estemos subiendo bajo el sello de otra cosa. No, Pero porque bueno, incluso está en su idioma. yo creo que Pero bueno, nos fuimos entrando por la a tangente, esto, regresamos. Quería decir que por introducción y hablando de nuestra catarsis previa cuando eligieron de literatura barata, empezamos con Harry Potter. Harry Potter terminó cuando, bueno, yo estaba en primero de secundaria, hay de salir las películas y adaptaciones. Entonces, en aquel entonces, no sé si a ustedes les pasaba, no me importaba agarrar, no sé, el libro o continuación de la adaptación que estaba al aire, por así decirlo, y o sea, no me importó, por ejemplo, agarrar el 7º libro cuando no me había leído efectivamente los 6 anteriores y no sabía quién era Pibbs ni un montón de personajes que estaban ahí de por medio, como PEDDO, Plataforma Élfica de Defensa de Derechos Obreros Élficos, o no, como era. Bueno, todo eso.
no sé, o sea, al final sí había como que cierta moda de libros, una tendencia, pero eso era bueno, claro. Y me los Escuché leí por como en primera vez 2 días. el título Los O Juegos del sea, 1 o Hambre. 2 Yo, días. sinceramente, creí que era un romance vampiresco, sobre todo porque en la revista Tú, que de repente me encontraba en los estantes del súper cuando salía de mi casita guión convento en la Ciudad de México. Ponían Los Juegos del Hambre y aparecía Katniss en medio y entre Gale y Pita y dije, otra serie de vampiros. Eso va a acabar Crepúsculo, ¿verdad? Que extrañamente me pareció como una historia de vampiros y de hecho ese mismo día había desayunado en un restaurante, creo que en Liverpool, de Perisur. Y Porque pudientes. ay, más o menos. Y pues de repente estábamos desayunando con las primas de un amigo, de mi mejor amigo, Cristóbal. Oye, si nos estás escuchando, hola, güey. Este, y pues dije, mencionaron, y yo, los Juegos del Hambre, es una historia de vampiros, ¿no? Me dicen, no, Jerry, no es una historia de vampiros, ahorita vamos a ver la película. Es una película, ok, pero ¿de qué es? Ahorita lo ves. Historia, o sea, cómo esta hermana toda protectora, hermosa, se ofrece como voluntaria para que su hermanito no vaya al matadero. Entonces fue algo muy conmovedor para mí y me enamoré plenamente. Y como dato curioso, mi hermana sí estaba leyendo los libros en ese momento, pero ella estaba en Cozumel. Entonces, hablando por teléfono con ella, le dije, oye, fui a ver esta película, Los Juegos del Hambre, no sé por qué siento que la tienes que ver, que no sé qué. Y me dice, no, no me digas nada, no me digas nada. Yo, es que yo lloré cuando se murió esta negrita, dije, Ay, o sea, qué el personaje pasa. de Ruth. Y mi hermana de que no, no lo he terminado, no llegué a esa parte, te odio. Y le hice spoiler casi sin querer. Y no me lo perdonó y dice, ahora vas a pagar, vas a tener que leer los libros. Y efectivamente, 2 meses después ya estaba leyendo los libros porque nos los permitieron leer. Y sí, o sea, fue como que algo muy chistoso. Yo estaba en este internado guión, en seminario convento, eh, y teníamos como que medidas las lecturas, o sea, nos las evaluaban y luego nos las daban. Y dijeron, tiene valores como el sacrificio humano tipo Jesucristo, de esta personaje principal que se ofrece para salvar a su hermana. Entonces, sí lo pueden leer, claro que sí. No importa que sea puro romance después. O sea, ni siquiera lo terminaron de leer seguramente. Y luego, cuando me di cuenta, estábamos rolándonos los 3 libros y reacciones, habían muchas. En cada libro, cada que le pasaba ese libro, alguien se quedaba sin dormir porque se quedaba todo ansioso. Y como pon tú, que los libros los poníamos en escritorios en los salones, era de que se creaba alguien con el ansia y no podía hacerse eso de que me quedé toda la noche leyendo en el dormitorio. Los ves ahí de que no manches, ¿qué va a pasar? Y al día siguiente, ¡ay, soñé con esta chingadera! Y ¿De verdad? sí, o Porque sea, sí. como así de que no soñé con esto, no puede ser, no voy a poder vivir. Cállate, Maui. ¿Pero entonces dormías allá? Sí, sí, es un internado, hija. No mames. Qué Pues, chido. sí, y de hecho ahí por eso se puso muchísimo más especial leer en Maze Runner en una escuela con puros vatos, pero Oye, qué ajá. cool. Eh, Ay, qué salvaje. sí, Qué trip. Qué trip. no, sí, o sea, igual de que en medio de la nada, porque estábamos Yamel, seguro lo ubicas, el Cerro de la Jusco, No, no lo ubico. ahí perdidos. Pero es en No, un cerro. ni Todo modo. está perdido. Sí, sí, estamos perdidos, están un montón de vatos en una escuela ahí. Entonces fue un trip leer también Maze Runner allá. Por eso le tengo cariño a Maze Runner. Pero los Juegos del Hambre, volviendo a los Juegos del Hambre, eh, puta, o sea, los 3 libros en una sentada cada quien casi. Bueno, no, en caso de 2 semanas, porque nos medían hasta los tiempos de lectura. Eh, y, y luego en que solo haya una película era la tortura. ¿Estás de acuerdo? De que, Sí. no, ¿y cómo van a hacer esto? ¿Qué pez? No, y lo hicieron muy mal, fíjate, o sea, yo vi la película y después leí esto y no, estuvo mejor esto de Fíjate en que a el mí sí me libro, de que gustó. los mutos. A mí sí me gustó. O sea, yo siento Bien. que fue una muy buena Sí está adaptación. para. Yo me acuerdo que, Yo estaba también lo viendo creo. primero leí el libro y ya después vi la película. Pero para ese entonces yo ya estaba como que adentrada a este mundo pues de la lectura juvenil. Perdición. Exactamente.
la escena donde le lanzan como las bolitas de fuego. Hay muchas cosas que en ese entonces estaban como muy borrosas, pero esa escena yo la tenía muy presente. Entonces después la vi en la película y dije, ¡oh, esto está igualito! Y ahorita que pues están saliendo así como que el Twilight Renaissance Ajá. en Instagram. ¡Ay, se prenden las luces! Entonces ahorita que estoy viendo como que las escenas donde sale Edward ya en Breaking Dawn, sobre todo en la segunda, ya se ve muy bien, oye. Siempre se ha visto Sí, bien. Se ve muy mucho dado en la madre. pero se ve Siempre muchísimo se ha mejor visto. en Breaking Dawn la 2, porque le ponen el pelo más oscuro. Ah, eso sí. Es como de, Wow. Le ponen el pelo más oscuro y es como que, oh. Ok. Pero para mí, me gusta Edward. O sea, me gusta Robert Pattinson, pero mi Edward Cullen es Henry Cavill, de chiquito. Henry Cavill. Sí, en mi cabeza ajá. Acabo de recordar y tripear que primero nos dejaron leer los Juegos del Hambre y después, hasta después, Harry Potter. Qué cagado. ¿Ah, de verdad? Sí. ¿Por qué no lo dejaban por la magia y la hechicería? Sí, posiblemente. O sea, del 1 al 3 no había problema. Hasta que ya estaba en tercera secundaria nos dejaron leer del 4 en adelante. A lo más. Sabrá Dios por qué, pero, ajá, literalmente sabrá Dios por qué. Pero, güey, No manches. pinches Juegos del Hambre. También Y estaban pues sí, salvajes. fue muy estresante, sobre todo llegar al tercer libro. ¿A poco no, Sí. Yamel? a mí me daba mucha pena Katniss. Ya iba a decir Tris. Que Tris también me da mucha pena en su tercer libro. No, Pero- también me da mucha pena, pero a ella no. Pero sí, no. Sí da O pena. sea, yo me acuerdo que, no sé, o sea, honestamente, no la culpo. Era mucho, mucho. Ya, me acuerdo que cuando salieron o sea, cuando empezaron a salir las películas, se hizo como muy Ujú. viral una publicación en Tumblr donde ponían a los actores como cuando ellos tenían 16, 15, 14, 16 años. Y te ponen así como es cuando te das cuenta en la mente de esta señora, de Susan Collins, que te pone a niños matándose. O sea, y si te lo hubieran puesto así en la película, tú te hubieras quedado con cara de, ¿qué está pasando aquí? Que en realidad fue lo que Sí, nos pasó a estás. nosotros, ya Con sabes. trauma. O sea, tú de 16 años piensas como, ok, estoy en la preparatoria, tengo que pasar mis exámenes, o sea, hacer esto, esto y aquello, Que es lo más difícil. pero después dices, o sea, no sé, ahorita lo pienso y Güey. todos esos personajes son personajes de 16, 17, apenas cumpliendo, pasando los 18 y tienen carga, o sea, tienen responsabilidades muy fuertes, muy, muy fuertes. Cómo alimentar a tu familia y arriesgar literalmente tu vida siendo anotada en una lista de muerte Sí. por despensa y Y lo pienso víveres. ahorita, ¿sabes? Igual Chica. está la historia de Pero la de ¿qué? ¿cómo se llamaba el personaje que hace Sam Claflin? Claflin. Finnick. Claflin. Finnick. Finnick La historia Odair. de Finnick, que fue el vencedor más joven y lo empezaron a prostituir a sus 14 años. Sí, toca temas muy fuertes, precisamente. En el momento en el que lo leí, no me percaté, no sé si Ajá. me valió o solo estaba No, interesado en la yo creo que lo acción, entendíamos. pero pero ya que de repente vi cómo empezaron a utilizar el símbolo de los tres dedos de Panem en manifestaciones sociales y logré entender la magnitud e impacto que causó para ser utilizado como icono de rebelión, porque no habían tenido muy bien todo el pedo de la rebelión hasta después de que terminé el tercer libro. eh, no, ahí entendí por qué, entendí todo el trasfondo, todo esto, las dictaduras. Es impresionante que jóvenes estemos leyendo de esto, tan jóvenes, entre comillas. Es justo Pero, y ¿sabes qué? necesario. Fue muy bueno, fue muy bueno. Es justo y necesario, sobre todo en nuestro rango de edad, que antes de poder tener la edad, entre comillas, es perfecta para empezar a ejercer el voto ciudadano, entender todas estas cuestiones políticas ¿Y sabes que suceden día a día y que no es algo muy futuro, sino que ya está pasando. cuál fue de las cosas que ¿Cómo pueden manejar y explotar a alguien? más me pegaron del más me pegaron del libro? El final del último libro. O sea, al final, cuando le toca matar a, al Al presidente presidente Snow. Snow. Y mata a Colin.
y mata a Colin. Fue de las Sí, cosas que más me tampoco lo vi impactaron. venir. Uf, Creo que, ajá, Uf. digo, a los 13 años no lo ves venir, pero ya una vez que, o sea, imagino que leerlo a esta edad, como que ya lo hubiéramos, o sea, ya hubiera sido un poco más previs. más satisfactorio, Sí. pues. Y no, sí, satisfactorio, porque entonces entiendes qué pedo, Libró o al sea, pueblo de algo que. Ajá. está muy denso ese asunto. Porque no, o sea, Sí, sobre todo. o Sí, sea, el malo no simplemente es malo y ya. O sea, hay malos que parecen más densos. O hay malos que sabes que son malos, pero están ahí y están, o sea, es tu normalidad. Hablo de Trono de claro. Cristal para quien no lo sepa. Sí, Como siempre, nadie me va a entender. sí. Ja. Ay, Yamel. Te juro, te prometo que si mi Kindle no hubiera muerto en este momento, eso estaría leyendo. Ahí. Entonces, creo que los últimos 7 años de mi vida he estado muy ocupada leyendo el Trono de Cristal, como para leer todo lo que había salido en ese entonces. No voy a decir nada al respecto. No, no me voy a quemar. En todo lo que yo diga, al final, para bien o para mal, todo lo que nosotros digamos que es literatura, es literatura. Y todo lo que no también no es literatura y chingue su madre Pablo Coelho. Pero En fin, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta echada de chal. Espero que te haya gustado. Por favor, no olvides suscribirte, compartirnos, darnos like, promocionarnos. síganos en todas tus redes Instagram sociales si como quieres. Síguenos en Instagram. el chat como literario el con Chal una Literario. L. Ahí, así El lo Chal sé. Literario. Vamos a estar Y en subiendo YouTube dinámicas. Ah, y en YouTube también, sí. Y nos veremos en otro episodio. Adiós. ¡Adiós! Bye. Bye. Perdón, listo. Ahora sí. Manos limpias, pierna vacía. Alexia Sonio y la Silencio. mesa. Deja de asustarme. Como de Stephanie Meyer escribiendo el mismo libro 3 veces, ya sabes. Y me acordé de nosotros utilizando el mismo ensayo para Sí. 3 materias diferentes. Escribiendo el mismo libro 3 veces. Oye, sí, 3 veces ya. Culera. Sí.